Aquí. Estamos de regreso entonces. Ya no le dé ideas a Alan. Sí, sí, Esta vez no fui yo, profe. sí, no, exactamente, sí, ya vi que no fuiste tú. Sí, porque Ahora fuiste. sí, ¿qué pasó? Hasta le dije a Alan, ¿qué? Dijo ya, y pues ya dijo, ya vámonos, y pues que nos vamos. Dijo, ya, se acabó, y dije, órale, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien, sí, pero está bien, Alan, entonces no tomes todas esas ideas, ¿no? Entonces, como Mike Tyson, ya te veremos ahí, entonces, en ello, ¿no? Bueno, muy bien, chicos. Pues digo, ustedes ya le van revisando, creo que vamos aclarando eso. Me voy a ir para los trastornos alimentarios o alimenticios. Voy a ir al DSM-5. También ustedes pueden buscarlo también en el de Sarazón, en el que estaba proyectando. También pueden ustedes buscarlo, no hay problema. Pero sí me quiero ir a las clasificaciones, ¿sale? Hay uno que no está tipificado en la CIE 10, que es el trastorno de pica. Y tú dirás, chirrión, ¿y qué? Tengo ese pica, ¿no? ¿Qué te pica? ¿Es trastorno con el chile o qué? No, no es eso, entonces, ese no es, ¿no? Entonces, ¿sale? Y bueno, pues ahí tienes, ¿qué es el trastorno de pica? Es cuando la gente come sustancias no nutritivas, ¿sale? Al menos en el periodo de un mes. Trastorno de pica, hay gente que come tierra. Me ha tocado ver casos de embarazadas que comen tierra. ¿Tierra? Sí, que les llama la atención la tierra. Sí, la tierra, comen la tierra. Hay quien hasta se compran los cantaritos esos de barro, ¿no? Para estárselos Ajá, o comiendo. comen barro, exactamente. Muerden el barro, exactamente. Hay Eso otros sí. casos de la orina también. Entonces, Ay, está a peor. ver si te les presento un caso de orina. Entonces, Yo en mi embarazo me la pasé vomitando. no te digo, no, pues no, entonces, sí, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, sustancias no nutritivas, pero bueno, está bien, entonces, sí hay cosas raras, ¿no? Hay quien se come pañales, Ay. sí, entonces, pero sí es un trastorno, a ver si lo vemos, entonces, trastorno de la ingestión, ¿sale? Entonces, pero ese es el trastorno de pica, entonces, sí, no. Ahora sí que sin albur no es un trastorno con el chile, entonces, no es así, entonces, y pues, muy importante esto, que no forma parte de una práctica culturalmente aceptada. Entonces, eso es, ¿no? Bueno, muy bien. Ese no lo conocía, ¿verdad? No. A ver, este es el de rumiación. Y dice, chirrión, ¿cuál es? ¿Cuál es el de rumiación? ¿Cómo le hacen los rumiantes? Uh-huh. ¿Pero ya viste cuál es? Que te dijo Fer eso, dije, uy, no vaya a tener el de rumiación y ya se amoló. Mm. Entonces, pero no es de otra persona, no es como el de los pajaritos se lo da otra persona. En este caso no, es la propia persona y sí está en F98. Ese sí está tipificado en la CIE 10, ¿sale? Y no es en la anorexia, ¿sale? Vámonos al trastorno de evitación, que normalmente lo conoces como anorexia. Pero ahorita te explico eso, velo leyendo, de favor.
Lo voy bajando. Sí. Ahorita vas a ver por qué es diferente a la anorexia. Ahorita es lo que quiero explicar. Pero es que muchos lo conocen así, pero no es anorexia. Ahora voy a la anorexia. Ay. Para que me digas cuál es la diferencia entre el de restricción y el de anorexia. ¿Ya vieron la diferencia o no? Creo yo que la diferencia es en que la anorexia va más por buscar la aceptación, ¿no? Social, en Mm, cuanto a su percepción de la misma, bueno, la percepción que tiene ese paciente sobre él mismo y cómo lo ven. ok, sí tiene que ver con la percepción, ok, correcto. ¿Qué otra cosa? Más que la aceptación es la percepción en sí mismo. Mm, ver el físico. Ok, bien. Ojo, bien, sí, también es correcto. En el caso de la anorexia tiene que ver con el peso. Ajá. Es normal, bueno, está en los límites más bajos en anorexia, bueno, en trastorno de evitación y anorexia nerviosa es el peso por debajo de todos. ¿Es correcto? Sí, y aquí en la anorexia es miedo a ganar peso o engordar, es el miedo. Y en el otro, donde dice falta de interés, o sea, perdió el interés, no me interesa, o sea, él no le preocupa engordar, simplemente No te perdió el los- interés en comer, no quiero comer, o sea, o no me Ahí agrada. también ahorita que dice que pierden el interés, también hay, no me acuerdo qué trastorno es, pero es el trastorno de que les da hueva masticar, les da pereza masticar, entonces prefieren eh, ingerir los bebidos, digo, los alimentos bebidos, o sea, los licúan o simplemente nada más toman agua, jugos, o sea, cosas bebibles, no les gusta masticar. Es esta parte, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. Ajá. Sí, o sea, es eso. En el otro perdió el interés por comer y en el otro le preocupa engordar. O sea, eso hay que aclarar. Engorda. Estos dos elementos podrían parecerse, pero no hay que ver la diferencia. Estos son los criterios diagnósticos que me llevan a diferenciar los tipos de trastornos. ¿No? Y bueno, en la anorexia nerviosa, fíjate los tipos. Restrictivo, por eso, a ver, no te vayas a confundir, ¿no? En el trastorno de restricción y en la anorexia nerviosa tipo restrictiva no es igual, por eso sí quise aclarar, pero a ver, váyanlo viendo ustedes para que.
Ahora vean el de atracones o purgas. Voy bajando. Los atracones pueden empezar por crisis nerviosa, ¿no, profe? Puede ser, por eso es anorexia nerviosa, sí puede ser por ello. Ajá. Puede ser por ello, entonces sí. Nada más que a algunos nos da, ¿cómo se llama? Bulimia con Alzheimer. Que después del atracón se nos olvida vomitar. ¿Qué come? Por eso en algunos casos pasa eso, sobre todo en el Guadalupe Reyes, entonces hay Sí, bulimia ¿verdad? con Alzheimer. Entonces, por eso. Es por eso, ¿vale? Bueno, ya lo puedo ir bajando, ustedes díganme. No, váyanlo leyendo, entonces. Váyanlo leyendo. Ahora voy bajando para que vean la gravedad con que se relaciona. Ya vieron que por debajo de 17 kilogramos, ¿no? Entonces, frente a la masa corporal. Y aquí para las personas gorditas sería al revés, ¿no? Estar por arriba de todo eso. Sí, efectivamente sería. Voy a moverla entonces, a ver. Ahora vean la bulimia. O sea, bueno, yo creo que ya a lo mejor conocen, pero vayan viendo la bulimia.
A ver, ¿le van leyendo bien? Porque te les voy a preguntar otra cosa. Ya cuando lo puedo ver me dicen. ¿Ya lo leyeron? Sí, ya. Fíjense en el criterio. Dice, episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los siguientes, por los dos hechos siguientes. Ahí te va. ¿Cuál es la diferencia entre bulimia nerviosa y anorexia nerviosa tipo con atracones y purgas? ¿Cuál es la diferencia de esta anorexia nerviosa tipo con atracones y purgas, ¿no? Como lo ves aquí. Y la diferencia entre la bulimia nerviosa. ¿Cuál es la diferencia entre anorexia nerviosa tipo atracones, purgas o bulimia nerviosa? ¿Cuál es? Que en esa no hay purga, ¿no? No hay purga. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? A ver. No, sí hay vómito, pero Una se hace una vez a la semana y el otro en los últimos, 3 meses indica. La O última, sea, ¿qué? A la ver, otra es otra vez. semana con semana. En lo que es en la de anorexia es en los últimos 3 meses haber tenido atracones, pero en la bulimia tuvo que haber hecho, semana con semana con semana. Consecutivo, ¿no? Sería. Y bueno, aunque esté por ahí ingesta de alimentos. Sí, ojo, ahí les va. 1, episodios recurrentes de atracones. O sea, que lo que ha caracterizado es el que siempre han tenido atracones. La diferencia en primero, está en que la persona dejaba de comer. Hay casos donde la persona casi no come por engordar, pero llegan momentos donde ha dejado de comer y de repente se empieza a atragantar, empieza a comer demasiado. Es que tengo mi cámara apagada, no me había dado cuenta. Va a haber episodios donde la persona deja de comer y de repente come y entonces cuando empieza a vomitar. Eso se le llama anorexia, de tipo atracones o purga, porque primero había dejado de comer y en un cierto periodo empezó a atragantarse y a purgarse. Es decir, hay un antecedente, pero en el caso de la bulimia no hay antecedente que haya dejado de comer. Siempre ha comido y entonces es cuando ya sea que lo vomita o hay una purga como tal. Entonces, para poder, por eso dice vómito o uso incorrecto de laxantes diuréticos, ¿sale? A eso se refiere, no sé si me doy a entender. Ok. Sí, Fer, ¿sí quedó claro? sí, profe, es que me había, ahí se me habían cuatrapeado algunas palabras, pero sí, ¿Sí? ya porque, sí, tuve una conocidita. Uh-huh. Yo antes de que me embarazara estaba estudiando nutrición. Uh-huh. A ver, ajá. Entonces, tuvimos una ocasión un caso
donde llega una chica y nos dice, es que yo no sé cuándo tengo hambre, no sé la diferencia entre la sed y la hambre. Pero pues de todas formas ella ingería agua o tal vez algún alimento nutritivo y así lo vomitaba. Mm. Sí. Entonces, era un trastorno que ella traía ya desde muy chiquititita, porque ella empezó con ballet. Entonces sabemos que el ballet es pues es un baile muy, muy disciplinado, ¿no? Entonces, lo que una ocasión la mamá nos dice es de que que la chica empezó creo que a los 7 años ballet. Uh-huh. Y en el transcurso del tiempo, pues empezó a embarnecer, ¿no? Pues como todas las niñitas, ¿no? Pueden ser flacas, pueden ser gorditas, pueden ser, pero pues siempre tenemos que tomar en cuenta la genética. Entonces, la maestra era la que les decía a las niñas, si ven que empiezan a engordar, no pueden ir a tal presentación, tienen que vomitar o tienen que dejar de comer. Sí, obviamente. Entonces, desde ahí la chica pues empezó con ese trastorno y de hecho ya se veía ella en el espejo y ya era su desnutrición que ella traía, ya era severa porque ya hasta se recaban los. Y nosotros le decíamos, ¿qué ves en este espejo? No, pues me veo gorda, me veo con papada, me veo con cachete. Pero realmente lo que nosotros veíamos era una persona totalmente desnutrida, ya con pómulos marcados, clavículas marcadas. Tampoco. No, o sea, era una cosa terrible la chica. Y pues desgraciadamente la mamá pues dijo, bueno, sabes que si no quieres ayuda, pues tú vas a sufrir las consecuencias. Y sí, creo que como al año nos enteramos que la chica falleció. ¿A poco? Qué Uh-huh. complicado. Sí, qué complicado. Sí, sí, pues ya la mamá pues yo creo ya estaba también cansada de que la chica no quería como pues el apoyo, ¿no? Nosotros también en ese entonces decíamos, no somos psicólogos, pero a veces tenemos que hacerla de psicólogos porque sí era muy complicado a veces ver ese tipo de casos. Entonces ya después de enterarte de que la chica falleció, pues la verdad sí es un poco, pues sí es un poco difícil, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, por eso, miren, la parte psicológica, ahorita ya conoces eso, ahí hacia dónde canalizar, ¿no? Porque se puede ver, es un trastorno, y a lo mejor, pues, puede evitarse, o sea, de que llegues a esa circunstancia, ¿no? Tienes, tienes que evitarlo, pero bueno, ahorita lo van retomando. Pues sí, bueno, pues qué situación, Fernando. Bueno, miren, Pues sí. aquí está a ver si no entran algunos de sus parientes, yo sé que ustedes no, algunos de sus parientes, entonces, Yo creo muchos pasamos por el 2, ¿no, profe? sí, te voy a decir que en el Guadalupe Reyes y a lo mejor ahorita, ¿no? Entonces, pues en estos tiempos de confinamiento, entonces, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, a lo mejor Sí. ya lo vieron que lo que pasa que para hacer la digestión, mejor tú sabrás mejor de software, para hacer la digestión debes de masticar despacio. En nuestra cultura no estamos acostumbrados a masticar despacio, comemos rapidísimo, rapidísimo.
general, ¿eh? O sea, general, debemos, y la primera digestión comienza en el masticar. Se mastica bien, obviamente pasa despacio y obviamente la digestión es mejor. Y segundo, que nuestro cerebro no interpreta la información hasta a veces después de 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que después de 20 minutos se da cuenta que ya está lleno. Por eso muchas veces estás come y dices, me sentía bien y no debía haber comido ese taquito de más y ya me está haciendo daño. No, desde hace mucho no Y te ahí lo es había cuando, hecho, sino que pues... ahí es cuando Ajá. al final dices, ay, creo que comí muy rápido, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero la cuestión es que tu cerebro no te había avisado que ya estaba lleno. Por eso es importante comer despacio, porque el cerebro no interpreta rápido. Te pudiste haber llenado desde hace rato, pero tú pensabas que seguías con hambre y te comiste el demás y, ay, ya me llené. No, es que en ese momento tu cerebro ya te avisó que estaba lleno y chin, me lo comí de más. Por eso es importante comer despacio para que se vaya asimilando que ya te llenaste, porque si no comes rápido no te avisa en el momento. Por esa razón. Entonces debemos de comer despacio, pero no lo hacemos. Pero, exacto. Sí, entonces muchas veces, ¿no? Córrele, córrele, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la mañana, córrele, córrele, va a empezar la clase, come, ¿no? O sea, la vida que hoy tenemos es así, ¿no? Hay quien ya ni comió, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Hay quien ya ni comió. Entonces, pero bueno, ¿me van entendiendo? ¿Cómo ves, Alan? Sí, está bien. Creo que todos tenemos ese. Está bien, Más está bien. si no desayunamos, en cuanto termine la clase, vamos a ir a Una tener tragón. Al trastorno de atracón, sí, 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 ¿no? Entonces sí, me imagino que son el trastorno de atracón, entonces está bien. Entonces, pero bueno, pues ya ustedes le van leyendo, quiero saltarme ya porque son las 2 para el último trabajo, el que vamos a realizar, ese sí me interesa. Ay, creo que tampoco ya se acabó. Vamos a... Creo que aquí está. Vamos a revisar. Bueno, muchachos, porque ya son las 2. Quiero que veamos esta parte. Creo que sí se está compartiendo. Sí, ¿verdad? Sí se ve. Cierre evaluativo el aprendizaje. Bueno, pues entonces, bueno, miren, muy bien. Entonces, aquí quiero que observen, esto es lo que van a hacer para la siguiente semana que les va a tocar exponer a ustedes. Ahí váyanlo viendo, ¿vale? Ustedes van a crear esa guía, ¿vale? Es decir, como si, o sea, es una guía para compañeros de la carrera que la apliquen. O sea, llega alguien que presenta un trastorno relacionado por que falleció el familiar referente al COVID, ¿no? Entonces, tú vas a hacer una guía de atención. Hacer una guía de atención. Y dices, ah, ching, ¿y esa cómo va a estar, no? ¿Verdad? Te voy a presentar algunas guías, ¿sale? Ah, ahí te va. ¿Cuáles son los trastornos que se pueden desarrollar? O sea, que tú puedes trabajar. 1, trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático o depresión, ¿vale? De esos 3 para que te vayas dando una idea. Mejor tu guía va a ser relacionada mejor por ansiedad, por depresión o por estrés. Pues para que te vayas dando una guía, qué es lo que vas a trabajar. ¿Vamos bien? Sí. Les voy a enseñar esta guía que es para el manejo de la depresión.
Acuérdate que tú lo vas a enfocar en personas, familia, bueno, que tiene un familiar que falleció por COVID-19. Te voy a enseñar, ve el índice de Ramón de la Fuente de los trastornos de depresión. Creo que sí se visualiza, ¿no? Ese está en su guía. Digo, está en su biblioteca. Ese está en su biblioteca. Acuérdate, puede ser depresión, ansiedad o estrés. Si quieren, vamos viendo este de depresión. Acuérdate que te pido cosas como objetivos de la guía. Vuelvo a regresarme. Portada, introducción, objetivos de la guía, definición, factores de riesgo y diagnóstico. O sea, es decir, tú vas a manejar el trastorno, por ejemplo, guía clínica de trastorno de estrés postraumático en familiares, personas de un familiar que falleció por COVID-19. Ok, entonces la definición, vas a poner efectivamente la definición del trastorno, cuáles son los factores de riesgo y el diagnóstico. Es decir, lo que hemos visto lo vas a aplicar en la guía. Claro, no vimos trastorno de estrés postraumático y ansiedad porque supongo que lo vieron en la asignatura primero, y nada más vimos depresión, pero te voy explicando, ¿no? Voy a regresar otra vez. Bueno, vamos a ver. Puedes tomar este modelo, ahorita te enseño el otro. Mira, fíjate cómo dice una introducción. Te habla acerca del trastorno como tal. ¿Qué es el trastorno? Por ejemplo, estas partes de introducción, o sea, tú las puedes copiar. Digo, yo sé que pues estás aprendiendo, no eres un experto en crear lo propio, o sea, de la nada. Tú cópialo, pero sí nada más te voy a pedir que lo enfoques a las personas que tuvieron un familiar que falleció por COVID-19. Eso sí te voy a pedir. Creo que esta introducción no hay ninguna diferencia. Tú la puedes copiar como tal. Nada más que los objetivos sí son distintos. Por ejemplo, proporcionar personas de salud, primer nivel de atención y los términos necesarios para poder diagnosticar un trastorno de depresión y generar un algoritmo de tratamiento dependiendo. A lo mejor aquí sería diferente, ¿no? Proporcionar, ¿no? Al personal, ¿no? Atención y conocimientos necesarios para poder diagnosticar o atender el trastorno de depresión en personas que tienen un familiar que falleció por COVID-19. Si me voy dando a entender, chicos, ustedes díganme. Sí. Profe, entonces, ¿tiene que ser sobre el COVID? Sí, sobre familiares. Mira, te puedo dar chance de lo siguiente. Lo que sí necesito que se desarrolle uno de esos trastornos, ansiedad, estrés o depresión. ¿A qué voy con esto? Te voy a dar chance, puede ser personas que tuvieron un familiar que murió por COVID, personas que tienen un familiar que fue secuestrado, lo que puede generarse como tal, o ellos sufrieron secuestro. ¿Vale? O, bueno, volvemos a lo mismo, personas que tienen un familiar que falleció, o puede ser que tiene COVID y ya la libró, pero de ahí se genera, a lo mejor, miedos, se genera ansiedad, o puede ser que se genere fobia. O sea, ya sea por COVID, ya sea por secuestros, ya sea por violencia intrafamiliar, les digo, son cosas que vivimos hoy muy, muy comúnmente. Ya sea que porque vivió la mamá, por ejemplo, o la vivió la persona, ¿sale? COVID, secuestros, violencia intrafamiliar, agresión, o sea, ves que matan a familia, digo porque me ha tocado y sigo teniendo pacientes, por ejemplo, que mataron a su papá a sangre fría, a balazos, no allá afuera, ¿no? Entonces, una guía de cómo tratar a los familiares que fueron víctimas de violencia, ¿no? De narcotráfico, de cuentas pendientes, digo, ya como tú lo quieras referir, bueno, entonces algo muy en específico, pero cosas que estemos viviendo. Por eso te decía, ok, si dices COVID, ¿no? Porque puede ser que es un familiar
porque falleció alguien, o puede ser que le tocó a él y ya la libró, pero ahorita está teniendo un miedo terrible, 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 entonces porque le vuelva a tocar, entonces por COVID, por violencia familiar, por secuestro, por violencia que ha causado muerte, o sea, cualquier cosa como esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de agresión, o sea, violencia que se roban a su casa, los encañonan y los amarran y todo eso, o sea, alguna situación que genere un trastorno, por eso decía, ansiedad, cualquier trastorno de ansiedad, no sé si viste en Psicopatología 1 que la fobia es un trastorno de ansiedad, no sé si lo vieron eso. Sí. Ok. Ya sea ansiedad, ya sea depresión o ya sea estrés, porque actualmente ya los de estrés están separados de los de ansiedad. ¿Sí vamos bien? Sí. Ya ustedes pregunten, ¿eh? Ustedes pregunten, ya se va a acabar ahorita el tiempo, pero bueno, ahorita nos volvamos a conectar, quedan 2 minutos. Pero a ver, entonces, la introducción, pues obviamente tiene que ser del trastorno o puede ser de la situación que me presentes acerca de secuestros, el COVID, eso. El objetivo, cópialo, pero adáptalo a lo que tú vas a hacer. La justificación, pues igual, a lo mejor relacionado al tema, ¿verdad? Y te estaba pidiendo definición, factores de riesgo y diagnóstico. Oye, ¿cómo te llamas? La niña. Por ejemplo, aquí ya aparecen los factores de riesgo. Los factores de riesgo, retómalos del trastorno. Busca los factores de riesgo. Te vuelvo a repetir, busca en Sarasson los factores de riesgo del trastorno que tú quieras. Los factores de riesgo. Esta parte de definición, factores de riesgo y diagnóstico, y factores de riesgo, tómalo de Sarasson. Del diagnóstico lo puedes tomar del CIE, de la CIE-10 o del DSM-5, de ahí sacas los diagnósticos, también de Sarasson, si tú quieres, pero te sugiero que si lo vamos a aplicar aquí, puedes retomar lo de CIE-10, la CIE-10 puedes retomarlo, o sea, definición y factores de riesgo, sácalo de Sarasson. De diagnóstico, puedes sacarlo de CIE-10 o de DSM-5. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, ya se va a eliminar esto, entonces ahorita nos volvemos a conectar, entonces para que me digan cómo vamos. Entonces, si no tienen duda, entonces hasta este punto 4, porque ustedes van a generar su propia guía y manual. Okay. Bueno, entonces vamos bien. Vamos a pasar a la parte de evaluación y